vamos a entrevistar ahora a Pablo Ulloa, defensor del pueblo, que está acompañado aquí de Ana Martich, primera adjunta del defensor del pueblo, y Darío Nin, segundo adjunto del defensor del pueblo. Vamos a dar la bienvenida, Pablo Ulloa, buenos días. Primero, felicidades por este... Darle la bienvenida a ustedes. Independientemente de que estamos en el medio. Y la bueno, gracias por recibirnos. Sí, primero a don Juan Ramón Gómez Díaz por el hecho de que siempre nos ha apoyado, ustedes, tanto a ti Caminero, a Laura, que me una amistad de tantos años, y a don Percio. Y gracias a Dios, Darío y Ana, que están aquí. Nosotros le estamos dando la bienvenida a ustedes y reconociendo el apoyo que le han dado a la gestión del Defensor del Pueblo. Por eso quisimos invitarle a esta sede del Defensor. Antes de que se nos vaya en la conversación, comentábamos esta mañana, particularmente yo hacía la observación de que en la reforma constitucional sí se estaba tocando algún aspecto del Defensor del Pueblo. No. Si se ha conversado con ustedes, si se ha hablado de esa posibilidad. Se ha conversado un poco lo que es la visión del presidente. Indiscutiblemente los puntos que él plantea, esos 4 puntos han sido temas continuamente debatidos desde a partir del 19 de mayo, ha sido el debate público. Incluso el artículo que ha sido el más controvertido, no el de la reelección, porque indiscutiblemente esa es la piedra angular de su planteamiento, sino lo que tiene que ver con la selección del procurador, que en un momento dado, independientemente que se mantiene la figura del Consejo Nacional de la Magistratura como el mecanismo de selección, pero ahora el hecho de elegirlo por 2 años en vez de 4 años, es un cambio que vimos en la propuesta. Ahora, de manera formal, estamos esperando que se conforme la comisión bicameral, ya la parte del Senado. Que ya se hizo ayer, ya se hizo ayer. Para entonces poder fijar una posición como tal. Porque sí hay experiencias internacionales, y el derecho comparado lo da, donde una selección por 2 años no permite ciertamente ni siquiera hacer un plan operativo inamovible. Anual. Inamovible te da entonces una categoría que es muy riesgosa, porque los gobiernos de los fiscales, tanto en Ecuador, Perú y en Guatemala, han sido problemáticos. Frustraciones para las sociedades por el hecho mismo de que la democracia no se puede jugar. Y ahí justamente los políticos tienen que ser responsables de sus actos. Y los fiscales tienen una visión en ese sentido que a veces puede dañar un tanto lo que es el voto popular. Y ahí tenemos que ser nosotros muy cautos, porque República Dominicana, 50 años de estabilidad, no puede matizarla sobre la base de que todo lo político es malo y todo lo que no es político es bueno. Y se lo está diciendo una persona que no tiene partido político y llega a esta posición justamente por esa propuesta, en cumplimiento de un artículo de una ley y que fue parte del valor agregado que le pudo presentar a la sociedad dominicana. Ahora, yo soy consciente y tengo una madurez suficiente para ver lo que es la región, tanto por la presidencia de la Federación Iberoamericana como mi formación y experiencia profesional, y tenemos que estar conscientes de que 2 años en una gestión no te permiten prácticamente más allá de llegar a la posición, hacer una curva de aprendizaje y luego empezar a hacer algunos elementos. Incluso desde el punto de vista penal, solamente te permite prácticamente presentación de pruebas, en el mejor de los casos, y nada más hay que ver los casos que tenemos ahora mismo de corrupción, y más en República Dominicana, a diferencia del derecho anglosajón, donde nosotros entendemos que la multiplicidad de páginas es lo que le da fortaleza a un expediente y no justamente la presentación de las pruebas que sustentan los alegatos, como pasaría por ejemplo en el caso de Donald Trump, que su expediente era de 52 páginas. Y eso es parte, yo creo que del fortalecimiento del Ministerio Público que tenemos que hablar. Ahí es un punto que yo creo que va a necesitar la República Dominicana un debate profundo. Ahora, la representatividad, que es otro de los aspectos desde el punto de vista de la conformación o de la arquitectura del Estado, es otro de los elementos que tenemos que ver. Incluso me sorprende ver un senador de la República planteando la creación de un senador de ultramar, y miren que teníamos senadores de Nueva York, cuando aquí lo que tenemos que analizar es justamente la calidad de la democracia y cómo nosotros estamos eligiendo a nuestros representantes. Y pongo un ejemplo, anteriormente a la Constitución 2002 nosotros teníamos listas cerradas, y tú, Caminero, que era el relacionador público de José Francisco Peña Gómez, te recuerda cómo Peña podía tener en una misma boleta a Hugo Tolentino Díaz, podía tener a Tiso Mejía Ricard, pero tenía votos populares que le llevaban al PRD en ese momento candidatos de mucha popularidad. Entonces,
Nosotros hemos elegido un método de Homs para buscar representatividad, que las minorías puedan ser representadas, y ahí los partidos tienen unas características, pero también hemos elegido dos leyes, el del régimen electoral y el partido político, que el Tribunal Constitucional nos la ha atomizado, nos la ha deformado, porque los legisladores no supieron conformarla. Entonces, fíjense cómo un proyecto de reforma constitucional que plantea 4 aspectos, hay uno que subsecuentemente sea aprobado o no, la reducción, la representatividad, tiene que ser avalado por 2 leyes que ahora mismo están malas. Pero ¿te genera una preocupación el tema de la reducción de diputados que se está planteando y cómo puede afectar la representatividad de ciertas provincias o localidades? Lo que pasa es que hablar de números sin tener estudios y no son poblacionales a lo que yo me refiero, sería lo mismo que estar hablando de impuestos si tú tener tampoco estudios desde el punto de vista de la fiscalidad o de la trazabilidad del dinero. El hombre de Estado tiene que basarse justamente en poder tener data y sobre la data tomar decisiones. Y yo creo que poder hablar de 190, 150, 130, 170 termina siendo una discusión que una vez tú lo puedas ver en blanco y negro, tú puedes tomar decisiones. Porque, por ejemplo, la Constitución en su articulado plantea no menos de 2 diputados. La ley del régimen electoral y la ley de los partidos políticos tienen una representatividad marcada desde la conformación y en su articulado. Ahora, cuando tú ves Azua es la provincia más delimitada de República Dominicana y tiene prácticamente 22 o 24 distritos municipales. Tú dices, bueno, ¿cuál es la realidad de Azua que tiene que tener tantas subdivisiones? República Dominicana tiene que tener 32 provincias. Colombia tiene el doble de la población y tiene 32 departamentos. Sí. Entonces, México tiene 33 estados. 33. La representación política de República Dominicana, a su vez, tiene que ser repensada. Ahora, a propósito... Perdóname, don Percio, para terminar esa idea. Nosotros aprobamos una ley de distribución territorial, apenas 2 años. Nosotros tenemos ahora mismo el Ministerio de Planificación y Desarrollo, Salud Pública y Educación. Tienen 3 sistemas diferentes de planificación. Y eso no puede ser. A propósito de la propuesta del presidente, el senador Antonio Marte ha planteado o ha recuperado una vieja idea de los años 70 que el doctor Yotin Curi promovió mucho aquí, la idea de un Congreso unicameral. Incluso él plantea no más de 67 sí, legisladores, un senador por cada provincia y creo que 2 diputados, 3 diputados por cada demarcación, del tamaño de la demarcación. ¿Pudiera tener espacio esa discusión? ¿Pudiera considerarse eso o la clase política no se suicida? Yo no creo que la clase política acepte ese planteamiento. Y yo creo que es lo mismo, si tú planteas un diputado urbano y un diputado rural, en esta sociedad es distinta a la de los años 70. O sea, en un contexto de los 70, cuando Balaguer era presidente, donde la Guerra Fría tenía un conato, donde Pinochet en ese momento había sido asesinado, donde la Operación Cóndor estaba desarrollándose, donde Argentina estaba ha sido asesinado el presidente Allende. Había sido asesinado, donde Argentina estaba siendo desplegada por una dictadura militar. Bueno, tenían unos elementos donde la Cámara podía ser asumida, y más cuando Balaguer ni siquiera le entregó 5 senadores al PRD para quedarse con la mayoría una vez ganó. Ahora, en esta realidad todo cambia, porque incluso nosotros en nuestra Constitución tenemos diputados de ultramar, tenemos diputado nacional. Ahora, Parlacén. Entonces nosotros tenemos Parlacén. Lo que nosotros tenemos que sentarnos es analizar ciertamente qué nosotros entendemos por el concepto de representatividad, y ese concepto de representatividad, ¿cómo podemos llevar? Porque es lo mismo, dentro de la representatividad, si ustedes tenían congresistas acá, están las minorías. ¿Cómo yo puedo garantizar a las minorías que tengan planteamiento? Aquí está Roberto Quirós como primer suplente. Roberto Quirós es un abogado de la República que una vez perdió su visión o su capacidad de ver, no se delimitó y pudo hacerse abogado. Él es un ejemplo de la sociedad dominicana. ¿Por qué las personas con discapacidad visual no pueden tener una representación en el Congreso de la República? ¿Por qué nosotros tenemos que marginar a colectivos que tienen que tener una voz dentro del colectivo mismo, que es el Congreso? Entonces la pluralidad se tiene que dar a propósito que estamos aquí en la residencia de la Defensoría y que, bueno, están los 2 adjuntos. ¿Cómo opera en términos
práctico, cotidiano, digamos, este equipo? ¿Cómo operan los adjuntos en esta estructura? Bueno, en el caso de los adjuntos tengo entendido que tienen a su cargo unas funciones importantes de inspección. Sí, buenos días. Buenos días a todos. Gracias por recibirnos. Realmente trabajar en equipo es algo dinámico y la misma ley establece que los adjuntos tienen las mismas funciones que el titular y dentro de ellas está la labor de inspeccionar. En el caso mío, que soy la mujer entre 4 hombres, tengo la responsabilidad evidentemente tanto de inspeccionar como de llevar a cabo la política de transversalización de género en la institución. La única suerte suya que dicen que los precios de las mujeres en oro. Entonces creo que sí, el hecho de ser mujer me da una distinción entre ellos de poder ser el equilibrio. ¿Qué área específica cubre usted en esa dinámica? Yo tengo la responsabilidad, evidentemente, tanto de inspeccionar, de velar por el respeto de los derechos fundamentales, tal y como lo establece la ley, pero también se me ha designado llevar a cabo lo que es el proceso de transversalización de género, de enfocar las políticas de la institución, evidentemente en el reconocimiento de los valores de la mujer y la transformación que ella como ciudadana ha contribuido a lo que es el desarrollo de la sociedad. ¿Y Darío? Y en el caso de suyo, ¿cuál es su ámbito de acción? Bueno, gracias por la oportunidad. Como lo dijo Pablo, lo dijo Ana, trabajamos en las funciones que tiene el defensor del pueblo, ¿verdad? Que es contribuir a la preservación de los derechos humanos fundamentales, intereses colectivos y difusos, pero particularmente nosotros estamos desarrollando lo que se llama el defensor itinerante. Resulta que el defensor del pueblo es una autoridad nacional, por razones que obvia. El defensor no puede abrir oficinas en todas las jurisdicciones porque no hay los recursos. Además, fue una política desde que llegamos que el ciudadano del interior debería recibir los mismos servicios con la misma calidad que los recibe el ciudadano que está aquí en Santo Domingo. Además de haberse abierto pues todos estos sistemas para que el ciudadano llegue al defensor a través de redes, a través de todo lo que tenemos, pues nosotros decidimos ir a la ciudadanía, a los campos. Nosotros vamos a una provincia y en esa provincia pues nos trasladamos allí, nos quedamos 3 días y en esos 3 días abarcamos cada municipio de esa provincia, llevando lo que ya le dije, el defensor itinerante, y allí tenemos el programa donde explicamos qué es el defensor del pueblo y qué hace en un Estado social, democrático y de derecho, como dice la Constitución de la República Dominicana. ¿El ciudadano dominicano ha adquirido se ha empoderado de que sus derechos han sido conculcados y que el defensor del pueblo es la institución que me debe defender, viene aquí o se comunica con ustedes? ¿Se ha logrado eso? Bueno, decir que se ha logrado es mucho, ¿verdad? Nosotros estamos trabajando para que eso se logre, para que el ciudadano se empodere. Es mucho el trabajo que hay que hacer y precisamente trabajar la educación, trabajar la conciencia. Pablo hablaba ahorita de la calidad de la democracia. El dominicano debe saber que tiene derechos y tiene deberes. ¿Y cuáles son los deberes? Pues el deber principal de un ciudadano es conocer el Estado dominicano para poder exigir los derechos que le corresponden y cumplir los deberes también que está llamado a cumplir. A propósito de esto, ahorita Joan decía que en la parte formativa que ustedes promueven se hablaba de derechos y de deberes. ¿Qué tanto vamos promoviendo en equilibrio esa responsabilidad? Porque los ciudadanos que tienen derechos, lo primero que tienen es deberes. Mira, indiscutiblemente el despliegue que ha hecho la Oficina de Oportunidades va por esa línea, y Darío lo explicaba con el defensor itinerante, que ambas iniciativas son el preámbulo de lo que nosotros vamos a hacer a partir de septiembre 9, y es justamente poder hacer la ruta de los derechos. Nosotros el 9 de septiembre iniciamos como institución a trasladarnos a cada provincia de la República Dominicana y iniciamos con Santiago. Luego eso es un lunes, y el viernes subsecuente vamos a ir a Hermanas Mirabal, y así cada lunes y viernes la institución se va a volcar para poder trabajar los 2 ejes de la ciudadanía responsables. ¿Qué es esto? Que es la Constitución animada. El antecedente de esa Constitución animada es el antecedente de Laura, que es justamente tu madre. De la madre de Laura. Que hizo la Constitución para niños. La Constitución para niños. ¿Qué pasa? Que el defensor
en ese esfuerzo, por eso decía que el antecedente era el defensor itinerante, se va a trasladar a cada provincia de septiembre 9 hasta diciembre 10. Y vamos a visitar cada distrito, cada provincia con el espíritu desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde de desplegar una serie de actividades que vayan por la línea de esa construcción de ciudadanía, tanto deberes y derechos, tanto del rol del defensor, tanto cómo podemos tener más escucha, por eso las mujeres van a tener un espacio, por eso los jóvenes van a tener otro espacio, por eso vamos a trabajar con las autoridades de cada comunidad. Y ciertamente se ha desplegado junto con la parte de la jefatura de gabinete, los adjuntos, los suplentes, todas las áreas de apoyo, la Secretaría General, que tiene 4 áreas de operatividad, que está la atención al ciudadano, que nosotros recibimos promedio, en esta gestión se reciben 10.000 casos aproximadamente entre reclamación, quejas y demás, que es un hito de la gestión. ¿Y cuánto se ha resuelto? El 100% nosotros lo cerramos, gracias a Dios. Cuando nosotros llegamos a la administración, nada más respondía al 15% de la solicitud del defensor. Hoy la administración responde al 100%. Eso se debe a la magistratura moral que se ha podido construir acá. Pablo, desde el punto de vista institucional, este era un reto importante de esta institución, tener una sede que le permitiera desplegar dignamente y con un espacio adecuado estos trabajos. Pero para ese desarrollo institucional, ¿cuáles son los pasos que deben seguirse ya en los próximos años? Mira, ya teniendo la sede y ya habiendo certificado los procesos más importantes de la institución con normas de calidad ISO, que es antisoborno, Government Compliance, cumplimiento gubernamental, y el proceso de atención al ciudadano, que eran los 3 ejes del garantismo, ahora nosotros vamos a lograr en marzo del año próximo certificar lo que es el modelo de gestión. Al llegar a esta institución se hizo un plan estratégico y se ejecutaron 3 ejes esenciales, que es garantismo, que lleva la Secretaría, eficiencia interna, que es la dirección ejecutiva, y educación. Estos 2 ejes tienen que concluir esta gestión siendo certificados en la mayor norma internacional que existe de calidad, que es ISO. Y eso se va a lograr en marzo del año próximo. O sea que en términos de acreditación nacional e internacional, el defensor cerró ese ciclo. Pablo, en el caso de tus 3 años ya como defensor del pueblo, ¿cuál serían los 5 ejes fundamentales que tú dices? Me siento satisfecho porque hemos logrado estos 5 temas importantísimos. ¿Y cuál sería la prioridad a partir de ahora? Mira, lo primero que nosotros pudimos lograr fue crear una institución. Y eso tiene mucha implicación. Y se lo dice una persona que, gracias a Dios Todopoderoso, me tocó crear, junto con un equipo, el Tribunal Constitucional, por delegación de los 13 primeros magistrados o del Pleno. Y aquí fue más fuerte el trabajo que lo que me tocó en el Tribunal Constitucional, que tuve que peregrinar con ellos en Unive, en Pucamaima y demás, como tú sabes, por tu papá Víctor Joaquín. Ahora, nosotros mantuvimos los empleados que estuvo acá. Por lo tanto, romper la cultura organizacional que existía aquí y poder consolidar una cultura organizacional de la eficiencia y de la calidad cuesta. Y quizás ha sido parte del sello que vamos a dar acá. Y muy probablemente muchos de los compañeros en algún momento no me entendían. Y hoy, muy probablemente, muchos de ellos lo entienden. Ahora, esa primera resolución que creó un organigrama, que creó todos los procesos que aquí se están implementando, fue el hito que cambió todo lo que aquí existía del defensor del pueblo. Aún estando en una plaza comercial, se tenía una visión clara, que trazó la parte educativa con 4 programas concretos, el garantismo con 4 programas concretos y la parte de eficiencia interna que, como decía, no solamente nos quedamos ahí, somos el único órgano extrapoder de la República Dominicana que ejecuta su presupuesto en línea, con un protocolo único que la Hacienda y presupuesto nos piden que delante del BID le expliquemos a los demás órganos cómo lo hacemos. O sea que transparencia, eficiencia, accesibilidad y más que todo la parte relacionada con el elemento esencial que es el defensor, que es el cumplimiento gubernamental, nosotros lo hemos podido hacer. Ahora, ¿qué nos queda? Nos queda llevar un defensor que pueda hacer entender lo que es la buena administración pública. Y eso implica impactar más al gobernador. En este sentido, no es al que está en una provincia, sino al funcionario que está en una institución, para que sepa lo que implica Government Compliance, cumplimiento gubernamental. Pero también para el ciudadano, para que entienda que no es solamente reclamar, sino es aportar a la patria. Y ese aporte a la patria va más allá del simple hecho de los impuestos. Porque así mismo como yo pago, yo tengo que dar un grano más, sí,
Eso implica que el defensor tiene que trasladarse a las localidades, implica que tiene que levantar información. Por eso nosotros invertimos en investigación y desarrollo. Nosotros tenemos un capítulo solamente para investigación y desarrollo que permite que el defensor, cuando habla con información, con data, porque es que es muy alegre hablar de manera graciosa. El defensor ha caracterizado esta institución para hablar sobre la base de lo que hace la Oficina de Oportunidades. Por eso cuando hablamos de los 5 derechos fundamentales más violentados en la República Dominicana, se basa en una metodología mixta. Por eso cuando hablamos de las cárceles, nosotros bajamos a las cárceles y Ana visitó las 42 cárceles, hizo su levantamiento. Por eso cuando hablamos de salud mental, por eso cuando hablamos del tránsito, por eso cuando hablamos de economía, cuando hablamos de la parte de electricidad, nosotros hablamos, ¿por qué? Porque tenemos un observatorio, porque invertimos en encuestas, porque invertimos en trabajo de terreno. Entonces, cuando tú tienes ya la magistratura moral conformada, lo que queda es entonces llevarla a cada provincia. Por eso nosotros tenemos puntos de acceso del defensor del pueblo en los consulados, donde está el 85% de los dominicanos. Esa relación que ustedes ven con los congresistas de Nueva York es lo que ustedes van a ver en Boston, en Puerto Rico, en Nueva York y en las demás demarcaciones donde nosotros estamos. ¿Por qué? Porque el dominicano que vive fuera de República Dominicana también es un dominicano y nosotros le damos servicios a ellos también. Pablo, 8:00 a.m. y ya estamos viendo cómo se iza la bandera nacional, así como la bandera del Defensor del Pueblo aquí en la fachada de esta sede del Defensor del Pueblo de la República Dominicana. Y a propósito de esa necesidad de que el Defensor del Pueblo pueda desplegar ese trabajo, a nivel de las provincias, ¿cuáles son los pasos que hay que dar para lograr que la presencia que es nacional del Defensor del Pueblo pueda tener suficiente espacio para que se atiendan esas necesidades también? Mira, parte del sello que ha dejado esta gestión es que nosotros, a diferencia del anterior, ejecutamos el 100% de nuestro presupuesto. Anteriormente se ejecutaba el 40% del presupuesto y nosotros hemos duplicado el presupuesto del defensor llevándolo de 160 millones a 350 millones. Ahora bien, nosotros no podemos tener menos presupuesto que la Lotería Nacional. ¿Y cómo hacen pan de la nada? El juego de azar no puede estar fomentado por el Estado Dominicano más que la defensa de los derechos y los deberes fundamentales. Y eso es parte de la vergüenza de que nosotros tenemos en cuanto a presupuesto. El defensor está exigiendo más presupuesto y el presupuesto del defensor, como yo lo que soy un técnico, se basa en proyectos avalados por el equipo que me acompaña y justificado sobre la base de la ejecutoria que nosotros hemos venido haciendo con seriedad y con transparencia. ¿Cuántos están requiriendo? Nosotros estamos solicitando prácticamente 150 millones de pesos más. O sea, de 160, de 300 llevarlo a 500 millones. Pablo. En la medida de las posibilidades, porque estamos conscientes de que hay una reforma fiscal que va a venir, hay una realidad financiera, pero para nosotros poder desplegar las casas de derecho que el Defensor del Pueblo tiene diseñada y que tiene en carpeta poderlo hacer a partir del año próximo, necesitamos recursos. Y ese derecho que tienen los ciudadanos que están en una cárcel y que están presos de manera preventiva y muchas veces por cosas menores y que cuando se conoce en un tribunal quizás le ponen un año, que no es ni asesinato ni homicidio, pero están ahí 10 años. ¿Cómo ustedes desde aquí, desde la Defensoría del Pueblo, ayudan a que se pueda resolver ese problema de esa gente? Caminero, hay un caso que pasó hace 3 semanas de un preso en el Seibo, relacionado con esa misma característica, que tenía unos 14 años. Si se dio la voz de alerta, de aquí se activó, el juez de ejecución de la pena hizo lo que le correspondía, pero se hizo a través de la Secretaría General. Todos los casos que tienen que ver con cárceles, está el caso presos preventivos con la persona que tenía cárcel, la señora que tenía cáncer, que se varió la medida de coerción y se le puso prisión domiciliaria, y eso fue una gestión que se hizo con la jueza de ejecución de la pena, y eso incidió la Secretaría General de la primera junta, independientemente yo lo visité, pero fue una gestión. Entonces, todos esos casos, ciertamente cuando llegan a la Secretaría General, se activan a través de los abogados que tenemos en la parte de investigación. Por eso decía que el defensor no puede hablar a la ligera, por eso hay un departamento nada más de investigación que se encarga en depurar lo que son reclamaciones, lo que son quejas y lo que son casos reales. Pablo. Y los casos lo trabaja con el rigor metodológico que corresponde. ¿En qué medida el Estado Nacional usa la Defensoría para identificar temas y lograr solucionar servicios? Por ejemplo, ustedes hablan de las cárceles, hablan del problema de la energía, hablan del problema de derecho, de deber, en fin.
Pero ¿en qué medida hacen buen uso de esa información que ustedes levantan? Porque al final ustedes gritan. No, mira, ayer teníamos el director de la institución, yo lo voy a obviar porque él pidió una mediación. El director de la institución pidió una mediación con un ciudadano. Y como ese director, nosotros hemos tenido solicitud del presidente de la República. Hemos tenido solicitud relacionada con información que nosotros hemos generado aquí a lo interno en nuestro proceso de investigación, que ha ayudado, por ejemplo, la línea de asistencia de salud mental que se creó en República Dominicana tuvo que ver con el informe que se creó aquí de Mente Sana, Políticas Enfermas. Lo que tiene que ver justamente con la parte de medicamentos de alto costo tuvo que ver con el trabajo que hizo el Defensor del Pueblo cuando presentó el Informe Nacional de Derechos Humanos, que fue un hito. ¿Y qué nivel de respuesta está dando el Estado a las recomendaciones y exigencias que van desde el Defensor del Pueblo cuando hay algún tipo de incumplimiento o violación? Por ejemplo, el foro que hicimos, la actividad que hicimos hace 3 semanas, relacionada con seguridad social, que fue el Congreso Bienal del Defensor del Pueblo, nosotros ahora en septiembre vamos a presentar la relatoría de la misma. Y te puedo decir que por lo menos 3 de los aspectos que tienen que ver con salud pública. Ayer yo estaba con el ministro de Salud Pública en una actividad y él mismo me estaba diciendo que él había tomado nota del evento. Y te puedo decir, por ejemplo, el caso de SENASA, 2 instituciones que tienen que ver, que estuvieron presentes en el aspecto, que tienen incidencia en parte de lo que se planteó, que antes de nosotros publicar ya están tomando nota. Te puedo decir, por ejemplo, en los fondos de pensiones, aspectos que tienen que ver, por ejemplo, con la comunicación, la educación, para ponerte 3 que tienen que ver con salud, que es el primer derecho fundamental violentado en República Dominicana y es el que llegue un 12% al Defensor del Pueblo. Nosotros, la parte de metadata y la parte de data interna que nosotros tenemos, que manejamos mucho en cuanto a inteligencia de mercado, sí lo sabemos posicionar y lo sabemos mercadear para poder dar justamente esa atención a la sociedad y poder que los temas que nosotros tenemos de incidencia sean respondidos por la institución pública o privada que presta un servicio. Pablo, muchísimas gracias por esta participación, por darnos la bienvenida aquí en la sede del Defensor del Pueblo. Esta entrevista importantísima, reconocer el trabajo que ustedes han venido haciendo con mucha eficiencia. Creo que los dominicanos están muy empoderados de lo que es el trabajo de ustedes y saben que desde aquí pueden buscar que se les garantice sus derechos en lo que la cotidianidad de la vida. A usted, Ana Maltich, primera adjunta, y Darío Ní, también muchísimas gracias por su participación. Nosotros no hemos terminado el programa, vamos a hacer una pausa, retornamos en breve.